Muy rápido las tres imágenes del día. Bienvenidos formalmente, muy buenas tardes a este capítulo de martes. Messi en París es todo un título, es la foto. Es más, ¿quieren ver la imagen? Esta es la imagen de Messi hace instantes. Lionel Messi a los aficionados. Qué locura, ¿eh? Mirala. Hace instantes. Y en un ratito va a firmar su contrato y lo va a unir al club por 2 años y va a cobrar unos 35 millones de euros por temporada, según dijeron. Cosa que ya puso el gancho. Y efectivamente entonces ahora Messi, bueno, va a disfrutar de París y París va a disfrutar de Messi. Y el fútbol, a su discurrir, va a terminar por generar todo lo que Messi sabe hacer y esperemos que otra vez lo reedite. Segundo gran título, Estados Unidos, ya metiéndonos más en la cuestión política. ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos pasaron muchas cosas. Primero, se discute un megaproyecto que ya tiene media sanción del Senado, es un día histórico. Lo logró Biden, lo trabajó durante 3 meses. Un hombre que fue senador durante 3 décadas, que conoce mucho de los acuerdos, de las negociaciones. Finalmente pudo destrabar su niño más mimado, que era un proyecto de reconstrucción post-pandemia multimillonario, que redirecciona fondos por 1,2 billones, 1,2 billones de dólares. Es el proyecto más ambicioso desde 1930. Prevé imponer reglas, por cierto, el proyecto para ser financiado mucho más estrictas y eso genera cierto temor en los inversores para grabar las criptomonedas que están tan de moda y tan en boga y también aspectos vinculados a los nuevos negocios. Lo que está redireccionando Biden en este proyecto que tiene media sanción del Senado, que incluso no solo validó todo el sector demócrata, sino algunos republicanos, lo cual lo constituye, Kamala Harris fue la que estuvo, la vicepresidente, presente, porque es un hecho definitivamente inédito, es un acuerdo trascendental que impregna al mundo de una decisión estratégica relevante en medio de la pandemia y en la reconstrucción post-pandemia del mundo. Es equivalente al Producto Bruto Interno de España del año pasado. Todos los bienes y servicios, el valor de esos bienes y servicios que construyó, que hizo España, los españoles, es el equivalente a lo que va a redireccionar en el presupuesto norteamericano Biden en los próximos meses. 550.000 millones de dólares van a ser destinados del nuevo gasto federal a las carreteras, los puentes, el transporte, internet de banda ancha y también un capítulo no menor, muy en boga en estos tiempos, el famoso cambio climático. ¿Fue lo único que pasó en Estados Unidos? No, es cierto, es trascendente. Lo otro es que le arrebataron la renuncia a Andrew Cuomo. Andrew Cuomo era hasta hoy el gobernador y alcalde de Nueva York. Tuvo múltiples denuncias de acoso sexual. No hubo ninguna sentencia, pero los propios pidieron su renuncia. Es un delito que invierte la carga de la prueba. Lo convierte en culpable hasta que demuestre que es inocente. Lo desplazaron. ¿Podría Cuomo haber sido acusado de narcotraficante, de lavado de activos, de ser jefe de una asociación ilícita, de apoderarse de lo ajeno? Todo eso hasta que no tuviera sentencia firme, años, no hubiera invalidado que sea el alcalde de Nueva York. La denuncia de acoso lo sacó de la cancha en una semana. Al alcalde de Nueva York, el lugar planetariamente hablando con más poder después de Washington en el planeta Tierra. Gobierno en modo electoral, el otro título me parece no menor, sintomático. Todo esto es lo que está pasando. Esto es una foto de hoy. Hoy había una foto muy linda donde estaban cortando la cinta de una multiplicidad de obras que anunció el presidente Alberto Fernández, capítulo de obras por más de 22.000 millones de pesos, más de 100 obras, en videoconferencia con distintas jurisdicciones, distintos puntos del país, muchas vinculadas al pavimento, etc. Hay una foto muy linda en donde está el presidente con Tolosa Paz, de un lado, en el medio la cinta, y del otro lado está el propio Catopodis, Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura, y Mayra Mendoza, la dirigente más kirchnerista de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires probablemente. La ahijada política y putativa de Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene tatuado en su cuerpo la imagen de Néstor Kirchner y que se viene de recuperar de una intervención quirúrgica, lo cual muchos nos alegramos. También, por supuesto, estaba Axel Kicillof, Santiago Cafiero, Matías Culfas, Daniel Goyán,
etc. Hablando de culpas, el gobierno en modo electoral también disparó muchas especulaciones sobre si, por ejemplo, se iba a reducir la jornada laboral. Hoy fue Culfas el que salió a descartarlo de manera taxativa. En un contexto donde la Argentina necesita inversión, necesita crear puestos genuinos de empleo, necesita una economía que crezca, un sector privado que esté más robusto, no solo necesariamente el sector público. Porque de hecho hoy se conoció una medición oficial, del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que da cuenta y asegura que por la pandemia la pobreza ya habría alcanzado el 50% de la población. Sí, 1 de cada 2 argentinos subsumidos en la pobreza. El INDEC que registró 42% de pobreza al finalizar el año pasado. Pero el gobierno en modo electoral es un gobierno que además de tomar decisiones y tratar de unidireccionarlas a la idea de que los salarios le ganen a la inflación, de estabilizar los precios, de que el dólar se mantenga, de dar la sensación de que además la pandemia va quedando atrás, de que esa mentada tercera ola que está al caer, que va a llegar, va a impactar mucho menos porque vamos a tener muchas personas vacunadas y demás, de lo cual vamos a hablar un ratito, no con tercera dosis, cosa que hoy finalmente se aclaró después de los dichos de Bisotti de ayer, donde todo hacía pensar que quizás a partir de octubre los inmunodepresivos y inmunodeprimidos, como se debe decir, o las personas de alto riesgo mayores de 60 quizás asistan a una tercera dosis. No, eso no va a suceder. Primero lo desmintió Kreplak, dijo este año no va a haber tercera dosis, ni lo creemos conveniente, ni oportuno, en medio de la administración de la escasez a la cual asiste la Argentina. Y después fue la propia Bisotti que dijo no, no es para este año, quizás para el año próximo, despejando todas las dudas después de lo que la propia Bisotti había generado ayer. Pero hay un dato político no menor, que es que el gobierno tomó una decisión que va en sentido opuesto a las propias piezas institucionales de campaña política que el gobierno ha promocionado y está promocionando por estas horas, que habla de las tarifas pisadas, congeladas, porque en el boletín oficial apareció una readecuación tarifaria para el servicio de luz, para el servicio eléctrico, de energía eléctrica, donde le permite a Edesur y a Edenor aumentar respectivamente el 3,10% y el 2,98% las tarifas retroactivo el 1 de agosto. Dato curioso, porque esto generó la pelea Guzmán con Basualdo, ¿se acuerdan? Cuando Basualdo dijo no tiene que aumentar el gas, la luz, en el caso de Basualdo, arriba del 10%. Guzmán quería un 15 mínimo y hablaba de un 30, hablaba de un 15 ahora y un 15 después de las elecciones, como para dar cierto sendero de previsibilidad a las empresas cuyas cajas también fueron impactadas por la pandemia y por el aumento creciente de costos, por muchos costos además de insumos que están vinculados al dólar y que ustedes saben, se entró a la pandemia con un dólar a 60 y hoy estamos con un dólar a 170, 180 en el mercado informal o legal, aunque en el mercado oficial estemos a un dólar de 102, al cual pocos pueden acceder. Lo concreto es que el gobierno tomó una decisión en sentido opuesto, parece una contradicción. ¿Habrá muchas más? Veremos. Hay dudas, hay misterios, pero efectivamente no pasó inadvertido lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y lo último es, siempre me gusta esto, porque en definitiva lo que nos cambia, lo que nos pone en otro lugar, es si la vacunación es exitosa o no tanto. Vacunación en la Argentina. Ayer se aceleró un poquito respecto al domingo. Domingo estuvimos por debajo de las 176.000 personas vacunadas. Ayer llegamos a vacunar casi 326.000, 27.000 personas. Todavía por debajo de lo que puede Argentina, que debería vacunar a 400.000. 116.900 de las primeras dosis y 210.500 segundas dosis. Efectivamente, más del 60% de las que se aplican ya son segundas dosis. Y cuando uno dice segundas dosis, lo que está diciendo es, o está haciendo alusión al corazón del problema si ingresa la variante Delta. Miren, en un ratito les voy a precisar las cifras, pero en España lo que tenemos son una quinta ola que empieza a ralentizarse en términos de contagios. Sin embargo, siguen llegando pacientes a las unidades de terapia intensiva. En promedio en España están por debajo del 20%, pero hay lugares como Cataluña donde están casi en el 50%, con personas ocupadas con COVID que ocupan unidades de terapia intensiva. En Cataluña 600 personas, 2.000 en toda España. Y la mayoría tienen entre 30 y 50 años. ¿Cuál es el efecto? O mejor dicho, ¿cuál es la conclusión de los especialistas? La inmensa mayoría no tiene vacunas. Una parte pequeña está vacunada, pero con una dosis. Hay muy pocos con 2 dosis, son una rara avis, una excepción.
Con lo cual, para la variante Delta, que es la que impacta ya, que es la que generó la quinta ola en España, algunos cierres circunscriptos, acotados, limitados, en la nocturnidad con toques de queda, en medio de la temporada de verano, si la variante Delta es la que circula comunitariamente en la Argentina pronto, más temprano que tarde, de hecho en Córdoba siguen creciendo los casos, con 2 pacientes que además están muy delicados, el paciente 0, en particular el paciente 1, que es el que vino de Perú, está en unidad de terapia intensiva en un estado muy delicado, peleándole a la vida desde hace ya varios días, con 62 años y sin haber querido vacunarse, será tener esto con mucho más volumen y mejor porcentual, porque hoy tenemos menos de 1 de cada 5 menores de 60 años vacunados con 2 dosis, es el doble que hace 15 días igualmente. Como verán, el ritmo de aceleración es el que le imprime una dinámica de mayor y mejor proyección. 56% de los mayores de 60 años, entre 60 y 70, ya tienen las 2 dosis, es decir, más de la mitad. Casi 7 de cada 10 de los mayores de 70 ya tienen las 2 dosis y más de 7 de cada 10 de los mayores de 80. De hecho, estas son horas en las cuales se está combinando mucho. Básicamente se está vacunando al que tiene Sputnik, primer componente, de hace más de 90 días, en algunos de los casos hasta 120 y 130 días, y se les está dando Moderna, AstraZeneca, o en su defecto, algún remanente de segundas dosis, que además van a ser distribuidas mañana, en particular las que llegaron ayer, 400.000, de ese componente 2, que resta dilucidar cuándo va a ser distribuido el poco más de 1.000.000 que ya autorizó Rusia y que se fabricó aquí o se terminó de procesar aquí, llámenlo como lo quieran llamar, en el laboratorio Richmond, aquí en la Argentina, el laboratorio efectivamente de Marcelo Fegueira. Así que así estamos en este contexto. Y a propósito de las vacunas, urgente a esta hora.